Hola estudiantes, ¿qué tal están? Reciban un saludo cordial y bienvenidos. Soy Yolanda Fernández, profesora jubilada de la UNESCO. Bienvenidos al tercer y último video de esta serie que hemos denominado Investigar y comunicar en el ámbito académico. Esta serie de 3 videos es un aporte a la labor que se realiza en el espacio del CICIMAR, Centro de Investigación del Pedagógico de Miranda, ubicado en Caracas, Venezuela. Los invito a visitar el espacio del CICIMAR y a revisar su contenido. En este último video vamos a referirnos específicamente a cómo divulgar el producto de una investigación mediante el uso de la modalidad discursiva escrita. En primer lugar, vamos a establecer una caracterización de la modalidad discursiva escrita. Cuando hablamos de discurso escrito, hacemos referencia a los interlocutores. Los interlocutores vienen a ser el escritor, que produce el texto, y el lector. Estos 3 elementos conforman una tríada inseparable. ¿Qué significa esto? Que no puede existir un escritor sin que produzca un material al cual vamos a llamar texto, y ese texto va a ser tomado por el lector para extraer sus significados y para realmente convertirlo en texto. Entonces, estos 3 elementos inseparables, escritor, lector y texto, constituyen la identidad de los interlocutores, que siempre están mediados, escritor y lector están mediados por el texto. El segundo aspecto o la segunda caracterización de la modalidad discursiva escrita se refiere a que la escritura, dentro de lo que ha sido la evolución del hombre, la escritura es un hecho cultural que es históricamente delimitable porque existen huellas, por ejemplo, los jeroglíficos, los pictogramas, los ideogramas y todo sistema de representación gráfica que permite la representación del pensamiento a través de estos signos es reciente realmente en la evolución del hombre. Apenas desde hace 3000 años el hombre comenzó a escribir, lo cual significa que el artefacto que llamamos escritura es sumamente reciente y es un hecho cultural que se puede ubicar en un tiempo. Un tercer aspecto se relaciona con que la escritura incide en el pensamiento, estimula las funciones cognitivas, impulsa la reflexión y impulsa la actividad intelectual. ¿Por qué esto? Porque el desarrollar la capacidad para la escritura implica que se deben hacer ciertas actividades de reflexión sobre lo que es la lengua escrita, que no basta simplemente con conocer su estructura en los diferentes planos que tiene la lengua, sino también conocer qué es lo que voy a escribir, qué es lo que voy a producir y las características de ese elemento que voy a producir. De allí que se asegure que las funciones cognitivas en aquella persona que practica o que es capaz de escribir se afinan o de algún modo están estimuladas por el hecho de escribir. El cuarto aspecto o la cuarta característica relacionada con la escritura es que la escritura ha permitido conservar la memoria de los acontecimientos históricos. Yo quiero explicar esto a partir de la lectura de un acta de bautismo, cuya transcripción tengo acá. Es un acta de bautismo de 1850. Ese texto dice lo siguiente: en esta iglesia parroquial de Nuestra Señora de Candelaria de Chamariapa, a 3 de septiembre de 1850, yo, el infrascrito cura interino de ella, bauticé solemnemente a Pedro María Sotero, que nació el 2 de abril último, hijo natural de Evarista Pérez, manumisa y vecina de esta. Fueron padrinos Pedro María Freites y Nicolás San Luis Lira, a quienes advertí el parentesco espiritual y obligaciones. Para que conste, lo firmo. Y aparecía en el acta original la firma del sacerdote que realizó el bautismo. A partir de este texto, fíjense lo importante que es la escritura. Nosotros podemos leer más allá de lo que está en el texto, muchísimos acontecimientos históricos. El primero al cual me quiero referir es el nombre de la población. Dice la parroquia Nuestra Señora de Candelaria de Chamariapa. Si nos detenemos a interpretar, Chamariapa en este momento es un pueblo que recibe otro nombre, tiene otro nombre, se le conoce como Cantaura, es un pueblo del estado Anzoátegui,
y a partir de 1855 abandonó su nombre autóctono indígena Chamariapa y se convirtió en Cantaura. Detrás de ese nombre hay todo un hecho histórico que se puede conocer. El otro aspecto que me gustaría comentar con ustedes es el que está relacionado con la filiación, porque si observamos dice hijo natural de Evarista Pérez, lo cual significa que en las actas de bautizo se colocaba la filiación del niño que era bautizado y allí quedaba establecido si era hijo natural y quedaba establecida la diferencia entre lo que se llamaba el hijo natural y el hijo legítimo. Cuando se trataba de hijos legítimos se colocaban los nombres de los padres, de ambos padres. En el caso del hijo natural pareciera que siempre ese ser hijo natural era hijo natural de una mujer, porque nunca se identificaba el nombre del padre, aunque no estuviesen casados y quisiese el padre aparecer allí como padre de la criatura, era descartado del texto del acta de nacimiento. Y otro aspecto es fíjense cómo en una sola palabra hay todo un acontecimiento histórico que podemos entender e interpretar a partir del análisis de este acta de bautismo. Dice, hijo natural de Evarista Pérez Manumisa y vecina de esta. ¿A qué nos conduce el término Manumisa? Sencillamente a que en un momento histórico de nuestro país, de Venezuela, aquí existió la esclavitud. Si vemos la fecha, esta es un acta de nacimiento de 1850 y contrastamos que la fecha con la cual se abolió la esclavitud en Venezuela, que fue en 1854, cuando era presidente José Gregorio Monagas, vemos como hay como cierta disparidad entre la fecha del acta, en la cual ya se considera manumisa a la madre de este niño, y la fecha de aprobación de la ley que le dio la libertad a todos los esclavos. Pero es el hecho de que aparezca una palabra, una sola palabra, nos puede llevar, si profundizamos en el análisis del texto, nos puede llevar a entender ciertos acontecimientos históricos que quedaron resguardados, que están en el texto escrito. Por si llama la atención, ese padrino que dice aquí, fueron padrinos Pedro María Freites y Nicolás Salira. Este padrino no es Pedro María Freites, el prócer de nuestra independencia. Yo supongo que es un familiar, un descendiente del prócer de la independencia, pero para cerrar este punto, vemos que en la escritura, más allá de lo que está escrito, podemos encontrar evidencias de acontecimientos, la memoria de muchos acontecimientos históricos, de cómo era la realidad social, la realidad cultural de la época. Bien, el quinto aspecto está relacionado con la estandarización de la estructura de los textos. En la medida que los textos se van haciendo comunes y se repiten en distintos ámbitos sociales, se hacen estándares, o sea, responden a una estructura dada. En el caso de estas actas de bautismo, todas las actas de bautismo que yo he consultado para esta fecha de 1850 respondían al mismo esquema. La presentación del lugar donde se realizó el acto, el bautismo, la fecha, la naturaleza de la filiación del niño, la madre, el nombre del niño, todas respondían al mismo esquema y finalizaban todas con la frase a quienes advertí el parentesco espiritual y obligaciones. Para que conste, lo firmo. Ese es un elemento, esa advertencia del parentesco espiritual es un elemento que se incluía en el acta de nacimiento porque es advertencia a los padrinos sobre las responsabilidades que adquirían una vez desarrollado el bautismo. Entonces, la práctica de la escritura llega a estandarizarse de tal modo que podemos nosotros, sin leer el contenido, podemos diferenciar, por ejemplo, entre una carta y un poema. Simplemente mirando el documento, el texto escrito, podemos diferenciar entre un cuento y una receta de cocina. ¿A qué responde esto? A la estandarización de la estructura de los textos, y eso ocurre cuando los textos se van produciendo con frecuencia en el ámbito social. Hablemos del ámbito social. ¿A qué se refiere esto y por qué algunos textos funcionan, operan o se producen con mayor predominio en unos ámbitos y no en otros? Por ejemplo, en el ámbito jurídico predominan las sentencias, las leyes, los contratos. En el periodístico, las noticias, es el texto por esencia del ámbito periodístico, la noticia, las editoriales. En el ámbito médico,
las historias clínicas, por ejemplo, las recetas médicas o los récipes, los prospectos que traen todos los medicamentos donde se indica cómo debe ser usado. Esos son textos que son propios de esos distintos ámbitos. Veamos acá en el ámbito académico, ocurren, por ejemplo, los exámenes, las evaluaciones también pueden responder a una estructura que está estandarizada: el lugar de la evaluación, institución, fecha, nombre de la persona que da el examen, nombre del profesor, materia del examen, y luego una secuencia de planteamientos que están relacionados con preguntas y respuestas, por llamarlos de algún modo. Ese sería, a grosso modo, la estructura estándar de este documento que vamos a llamar examen. También en el ámbito académico pueden ocurrir los informes que entregan todos los estudiantes en su práctica diaria de actividad de aula, las tesis de grado y las ponencias. Vamos a detenernos un poquito a ver qué es una ponencia. La definición que les traigo establece que es un producto escrito derivado de una investigación que se presenta de manera oral en un evento de naturaleza académica. Allí tenemos 4 elementos que definen la ponencia: escrito, investigación, de manera oral, en un evento. Las ponencias siempre deben estar ceñidas a las normas de forma que están relacionadas con la escritura, con el uso de la lengua, con las características de la ortografía, la sintaxis, la semántica, características propias de la lengua. Pero también la ponencia está ceñida o debe estar ceñida a normas de presentación oral, y esas normas de presentación oral las establecen los organizadores del evento académico. Si usted está invitado a presentar una ponencia, usted debe cuidar, como escritor de su ponencia, debe cuidar todo lo que es formal en cuanto a la escritura, pero también debe ceñirse a las normas de presentación oral que se las va a entregar el organizador o los organizadores de ese evento académico donde va a presentar la ponencia. El tercer aspecto que quiero comentar con relación a la ponencia: en toda ponencia debe tener la siguiente estructura: una introducción, un núcleo central y una conclusión. Veamos a qué se refiere la introducción. La introducción debe ser redactada como se redactan todas las introducciones. Como sabemos cuáles son los elementos que van en una introducción, así se van a redactar en función del tema que se está planteando. El núcleo central de su ponencia, cuando usted redacte su ponencia, debe tomar en cuenta, en primer término, la descripción del objeto de estudio o del problema de estudio que usted abordó durante la investigación. En segundo lugar, en ese orden, el soporte teórico en el que se fundamenta su investigación o que fue necesario para sacar adelante su investigación. Debe de algún modo describir el método que siguió para realizar esa investigación. Recuerden siempre que la ponencia es un texto escrito derivado de una investigación, entonces hay que decir en la ponencia cómo hice la investigación. Igualmente debe presentar en ese núcleo central de su ponencia una presentación muy sucinta del procedimiento que siguió para realizar el análisis de los datos. Una vez hecho esto, pasa a las conclusiones, donde mencionará los aspectos más importantes que considere usted como investigador debe conocer el destinatario de ese acto oral en el cual usted va a presentar la ponencia. Recordemos, la ponencia se comunica oralmente en eventos formales. Estos eventos pueden ser coloquios, pueden ser encuentros, congresos, jornadas. Para la eficiente presentación oral de una ponencia es importante considerar los elementos no verbales que pudieran afectar el éxito de esa presentación, tales como la calidad de la voz, las vocalizaciones y el comportamiento kinésico del hablante. Por ejemplo, si usted está invitado a participar con una ponencia y ya está definido el evento, ya está definida la fecha en la que usted va a presentar su ponencia, y en esos días ocurre que se agarra un resfriado muy fuerte, entienda que ese evento de salud pudiera afectar la eficiencia en la comunicación de su ponencia, porque usted la va a presentar de manera oral y la calidad de su voz no es la misma si tiene gripe o si tiene mucha tos, y eso le va a interrumpir el desarrollo oral de la presentación de la ponencia. Finalmente, la presentación oral de la ponencia siempre lleva soporte escrito con láminas, con imágenes. En algunos casos también se suele colocar videos
que el diseño de estas láminas, el tipo de letra y la cantidad de información debe garantizar el efecto comunicativo deseado. Bien, estudiantes, llegó el momento de despedir este último video de la serie Investigar y Comunicar en el ámbito académico. Yo reitero mi agradecimiento a la profesora Josefa Pérez Terán por invitarme a participar en su aula y por permitirme compartir con sus estudiantes. Yo espero que estos 3 videos puedan alcanzar el objetivo planteado en función de apoyar la formación de los estudiantes participantes. Los invito, reitero mi invitación a revisar el contenido en el espacio del CICIMAR. Muchísimas gracias.